God did not reduce the level of righteousness, the level of truth, so that we could come over it. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Well, it's great Es to un see placer everyone verlos here a todos today. aquí hoy. Welcome again Bienvenidos to nuevamente a this este wonderful maravilloso service servicio en in la presencia God's de presence. Dios. Now we have Ahora the tenemos el privilegio de gathering reunirnos around the alrededor de la Word of palabra de God Dios to hear para escuchar some algunas words palabras of de aliento encouragement y and edificación. edification. So let Así us que pray. oremos. Lord Jesus Señor Christ, Jesucristo, we thank te you damos once more gracias for una your vez más por tu word, palabra, our nuestro pan de daily cada bread. día. Lord, Señor, may que tu your palabra word sea be viva living and y active eficaz, like como a una espada two-edged de dos sword, filos, que dividing alcanza hasta partir el between alma soul and y spirit espíritu en in our nuestros hearts corazones today. hoy. Lord, Señor, let que your tu word palabra nos cleanse us. limpie, Let your que tu word palabra nos examine investigate us. And give us y the danos la grace gracia de to have tener hearts corazones which are receptive receptivos to your a tu word. palabra. In En el Jesus' nombre name de we Jesús pray. oramos. Amen. Amén. So, Así for our que first para scripture nuestra today, primera I want us to lectura turn de las to the Escrituras book de of hoy, quiero que Proverbs, vayamos al libro de and it's Proverbios, Proverbs chapter capítulo 16. 16. I found Me this a very parece un versículo muy interesante verse porque, because, as we'll como see in a veremos en un moment, momento, in the en medio de midst of all todas estas these palabras de words of sabiduría wisdom y and consejos practical prácticos, advice, we have tenemos lo what que really realmente amounts equivale to a a una prophecy profecía about acerca our de nuestra salvation. salvación. So let me read Así que it. déjame leerlo. Proverbs chapter Proverbios 16 16, and verse 6. 6. In Con mercy misericordia and y truth, verdad se corrige atonement is el provided pecado, for iniquity. And y by the con fear el of the temor del Lord, Señor one los hombres se departs apartan from del evil. mal. And really, Y here realmente we aquí have tenemos un a resumen summary in en advance anticipación of the de good las news buenas of nuevas de Jesus Christ, Jesucristo, of the del gospel. Evangelio. That Que God, Dios, mediante through la the redención atonement of de Jesus Jesucristo, Christ, shedding his blood derramando for su us, sangre por nosotros, ha has perdonado forgiven our nuestro sin, pecado. but Pero al at the mismo same tiempo, time, we por el are, by temor the del fear of the Señor, Lord, debemos to depart apartarnos from del evil. mal. So we Así have que tenemos God's la parte de part. Dios. He has Él ha provisto provided perdón por nuestros forgiveness for our pecados sins in the en el past pasado a través through his de su sangre atoning blood. redentora. And Y we también also nosotros have tenemos our nuestra part, parte, que which es is por by el the temor fear del of the Señor Lord to apartarnos depart del from evil. mal. And I Y just want solo to quiero spend a few dedicar unos moments momentos today hoy going entrando into en this, esto para entender understanding un this a poco little bit más. more. And first Y we primero see vemos that it's que es in en mercy misericordia and y it's en in verdad truth that God que has Dios ha provided provisto esta this redención. atonement. And Y I solo just want quiero to leer quickly rápidamente read otro another versículo verse del in Salmo, Psalms, capítulo Psalm 85, 85 and verse versículo 10, 10, where we have a donde similar tenemos un theme, tema but it similar, pero expands se a little expande un bit. poco. It says Dice, la mercy and misericordia y la truth have verdad met se encontraron. together. So it's not Así just que no se trata mercy solo and de truth misericordia y as two verdad como dos static cosas things. They've estáticas, come se han together. unido. La Righteousness justicia and y la peace paz have se kissed besaron. each other. And this is a Y esta es una very imagen muy interesting interesante, picture, una a very interesting metáfora metaphor. muy interesante. Mercy La misericordia and y la truth verdad are like two son como sides dos of a caras de una coin. moneda. La Righteousness justicia and y la peace paz are also también like son the como opposite dos caras sides opuestas of a de una coin. moneda. They Normalmente don't no van normally juntas, go together. son They're más more bien opposite. opuestas. You can have Puedes tener people personas que who are sean very muy merciful, misericordiosas, but there pero can entonces be a puede haber una tendency then tendencia a que to le resten downplay importancia the truth. a la verdad. You can have Puede people who haber are personas que very sean muy truthful, sinceras, but pero they que can tienden tend not to a be no ser so tan merciful. misericordiosas. De Similarly, manera similar, we can podemos have tener a those who are aquellos que son really realmente strong on the fuertes subject en of el tema de la righteousness. rectitud. You've got to do Tienes que it hacerlo right. bien. But Pero then luego hay others otros que who are son more más conciliadores, conciliatory, let's digamos, say, and are y more tienen about más que ver peace. con la paz. And Y la paz a peace menudo often significa means algún some tipo kind of de compromise compromiso between entre different diferentes posiciones. And they seem Y like parecen different, diferentes, almost casi opposites. opuestos. But Pero aquí here hay is another realmente otra prophecy, profecía really, acerca about de our nuestro Lord Señor Jesus Christ. Jesucristo. Mercy and La truth misericordia y la have verdad se met together. encontraron.
la justicia y la paz se besaron, se han unido. Y esto está en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Y voy a buscar en el Evangelio de Juan. Y es Juan capítulo 1, versículo 14, que vamos a leer. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora quiero que leamos esto lentamente. La palabra con P mayúscula es Jesucristo. Esta es la palabra que en el principio fue dicha por Dios y sucedió la creación. La palabra viva de Dios, que te creó a ti y a mí, así como todo lo que vemos a nuestro alrededor, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A este mensaje de hoy lo titularemos Gracia y Verdad. Así que por favor, si tienes un vecino, díselo a tu vecino. Gracia y verdad. O dime, gracia y verdad. Ahora bien, la gracia y la misericordia son conceptos muy similares. Creo que la forma más sencilla de explicarlos es la misericordia, la palabra que estamos leyendo allí en las escrituras originales, en Proverbios y Salmos, donde la misericordia y la verdad se unieron. La misericordia expresa el hecho de que no recibimos lo que merecemos. Merecemos castigo por nuestro pecado. Pero en Dios, en su misericordia, no recibimos ese castigo. La gracia es solo la otra perspectiva. Recibimos lo que no merecemos. Recibimos una bendición que no merecemos, y esa es la gracia. Ahora bien, en la vida de Jesús, como leemos aquí, la gracia, la misericordia y la verdad se unieron, se besaron, se tocaron, trabajaron juntas. Y lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo es que Él no fue mitad gracia, mitad verdad. Él estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Así como Jesucristo fue plenamente humano, pero también plenamente divino. Entonces estaba lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Y estos son conceptos que nos resultan difíciles de comprender, porque como seres humanos, la única forma en que podemos ver la unión de aparentes opuestos crea una especie de equilibrio, 50-50, un poco de gracia aquí, un poco de verdad allí, un poco de humano aquí, un poco de divino allí. Pero no, Jesús era 100% de cada lado, era 100% humano, 100% divino. Él era 100% gracia y era 100% verdad. Permítanme referirme a un par de ejemplos de su vida. El primero está en Juan, capítulo 8. Aquí Jesús aborda el problema de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Ahora bien, la situación aquí era que los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, o al menos algunos de ellos que estaban allí en ese momento, querían atrapar a Jesús, querían encontrar algo con qué acusarlo. Así que encontraron un caso que estaba claro según la ley, digamos que según la verdad. Este fue un caso claro. Uno de los 10 mandamientos es: no cometerás adulterio. Aquí tenemos a una mujer que fue sorprendida en el acto de cometer adulterio. No se podría encontrar un caso más claro en cuanto a la verdad de la ley. Iremos al versículo 10 aquí. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque Jesús había dicho: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
porque el juicio bajo la ley era tirarles piedras por este pecado. Él dijo, si estás libre de pecado, entonces tira la primera piedra. Nadie se acercó. Y la respuesta de Jesús fue, versículo 10, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora bien, esta es una reflexión muy interesante, ¿no? Este era Jesús lleno de gracia, aparentemente dando un claro mensaje de gracia, lo cual algunos interpretarían como una dilución de la verdad, porque la verdad es que esta mujer estaba atrapada en un pecado que debería ser juzgado con arrojarle piedras. Jesús estaba lleno de gracia, pero demostró en esa gracia del perdón lo que dijo en otra ocasión. Él dijo, no vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. Y tenemos un mensaje importante porque Él no le dijo simplemente a la mujer, tus pecados te son perdonados. Él dijo, vete y no peques más. Y esto de nuevo es un resumen de las buenas nuevas del Evangelio. Somos perdonados para cambiar, ir y no pecar más. O como leemos en Proverbios, para apartarnos del mal. Así que ese fue un ejemplo de Jesús lleno de gracia. Pasemos a un ejemplo de Jesús lleno de verdad. Ahora bien, hay muchos casos en los que, particularmente cuando Jesús estaba hablando a los líderes religiosos o algunos de ellos, aquellos que estaban tratando de atraparlo, etc., no se anduvo con rodeos, dijo lo que pensaba. Él les dio esta verdad directamente. Y solo voy a tomar uno de los muchos ejemplos y se los leeré en Mateo capítulo 12, versículo 34. Y aquí Jesús les dice a estos líderes religiosos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora bien, ¿qué dilema? Acabamos de leer acerca de Jesucristo, aparentemente pasando por alto lo que podríamos llamar un pecado mayor, un pecado que fue claramente explicado en los 10 mandamientos. En una ocasión, pero en esta ocasión, Él está diciendo que serás juzgado por cada palabra ociosa que hayas pronunciado. Este es el Jesús lleno de verdad. ¿Y cómo éstas se reconcilian? Bueno, ambas son 100% ciertas. Y creo que es un desafío para ti y para mí, porque tendemos a oscilar. Podemos tender a veces, o en algunas ocasiones, o quizás algunas personas, a ser demasiado juzgadores y verdad, verdad, verdad. Y no es que la verdad no sea verdad y no sea importante, pero también somos pecadores. Y necesitamos tener algo de humildad y gracia. Pero luego otro día u otra persona en otra ocasión puede estar llena de gracia. Estamos perdonados, somos perdonados, que podemos subestimar y restarle importancia a la verdad. Ya sabes, en última instancia, solo es Dios que puede ser ambas cosas completamente al mismo tiempo. Pero gracias a Dios, porque lo que acabamos de leer
No son solo palabras y hechos sobre un hombre que vivió hace muchos años. Son la palabra viva de Dios. Y Jesucristo está vivo hoy. El Jesús que trató con la mujer sorprendida en el acto de adulterio y que trató con los líderes religiosos y les dio la verdad pura. Él está vivo y por su Espíritu Santo puede ayudarnos, direccionarnos a ser como Jesús, para que cuando la ocasión lo requiera, no diluyamos la verdad, hablemos la verdad. Y cuando la ocasión lo requiera, estemos llenos de gracia. Estos fueron dos ejemplos de la vida de Jesús. Quizás sea aún más evidente esta unión de gracia y verdad en la muerte, sacrificio y en última instancia la resurrección de Jesucristo. Y solo quisiera referirme rápidamente a una o dos escrituras aquí. Hay literalmente cientos de escrituras en el Nuevo Testamento para que podamos pasar a resumir lo que es realmente el mensaje del Evangelio. Solo tomaré rápidamente 3. Y hay un hermoso resumen aquí en 2 Corintios 5, versículo 21. Dice, al que no conoció, que es Jesús, pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Permítame leer otro, este está en 1 de Pedro, capítulo 2. Leamos desde el versículo 23. Quien cuando le maldecían, es decir, Jesús, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, en la cruz. Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios, para que fuéramos salvos, para que podamos ser elevados a vivir por encima del nivel de hacer el mal. Romanos 6 es la última de las 3 escrituras que quiero leer aquí. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, simplemente reuniendo esas escrituras, podemos ver cómo, en última instancia, la gracia y la verdad se han unido en Jesucristo y en su sacrificio por nosotros en la cruz. La verdad de Dios exige que nuestra desobediencia sea castigada. Desde el principio, cuando Adán pecó, estaba claro que el resultado iba a ser la muerte. La paga del pecado, el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. El castigo por la desobediencia a los mandamientos, no de algún gobernante benévolo, sino de Dios mismo que nos creó. El castigo es la muerte. Esa es la verdad. ¿Cómo puedes eludir esa verdad sin sacrificarla? ¿Cómo podemos ser perdonados sin morir físicamente, sin sacrificar esa verdad? Simplemente está ahí en el Evangelio. El único hombre que vivió y que no pecó, murió por nosotros. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Él tomó el castigo que merecíamos. Y Él era el único que podía hacerlo. Si alguien más hubiera muerto por ti o por mí para quitar nuestros pecados, en realidad habrían estado quitando sus propios pecados. Solo Jesús, porque no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros.
Y es importante que recordemos esto, porque la verdad del Evangelio es la verdad que nos capacita para vivir una vida cristiana día a día. No es que tengamos la verdad del Evangelio. Eso es una especie de escuela dominical y luego pasamos a la universidad y aprendemos sobre muchas cosas complicadas. En realidad, esa verdad fundamental es lo que transforma nuestras vidas y nos da la fuerza para vivir una vida diferente que agrade a Dios. Ahora, no podemos apreciar realmente la solución a menos que valoremos la magnitud del problema. Y a veces podemos minimizar la naturaleza del problema. Teníamos un problema grave. La humanidad tenía un problema grave. La desobediencia a aquel que nos creó resulta en muerte. Y la solución del Evangelio es todavía más dulce y más valiosa cuando nos damos cuenta de lo mala que es realmente la situación o lo mala que era realmente la situación. Necesitamos entender el problema, la enfermedad, antes de que podamos valorar la solución, la medicina, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. He explicado cómo la misericordia y la verdad se unieron en Jesús. ¿Cómo puede esto afectarnos en nuestra vida práctica todos los días? En primer lugar, no es un compromiso entre uno y otro. Ya sabes, compromiso es una palabra interesante, ¿no? En las relaciones humanas, donde tratamos con preferencias, entonces tenemos que comprometernos. Es necesario que haya concesiones mutuas. Podemos llegar a acuerdos sobre preferencias, pero no podemos llegar a acuerdos sobre la verdad. Al abordar los problemas de nuestra propia vida y los problemas que nos rodean, debemos tener cuidado al intentar equilibrar lo que aquí he llamado gracia y verdad, o misericordia y verdad, o perdón y justicia, como quieras llamarlo, tratando de equilibrarlos de una manera que básicamente significa compromiso. Reduciremos un poco el estándar de Dios, porque creo que lo que vemos en este mensaje del Evangelio es que Dios no redujo el nivel de la justicia, el nivel de la verdad, para que pudiéramos pasar por encima de Él. El nivel de verdad todavía está aquí arriba, muy por encima de donde podemos llegar. Pero Él nos ha prometido, Él nos ha dado la esperanza de que puede elevarnos hasta allá. Y fundamentalmente, Él lo hizo por nosotros. Lo que quiero decir con esto es que, en realidad, es bastante fácil como cristiano empezar a pensar que el estándar que se nos aplica es en realidad un poco más bajo. Que el estándar de lo correcto y lo incorrecto para nosotros no es tan alto como solía ser, tal vez en el Antiguo Testamento bajo la ley, o incluso antes de que fuéramos cristianos, incluso cuando recién nos convencimos de pecado, cuando nos dimos cuenta de lo malo que era. Pero puede ser que como cristianos nos familiaricemos con la gracia de Dios, con el perdón de Dios. Pero Dios no ha adaptado ni reducido su nivel de verdad de ninguna manera. Su verdad es verdad, su justicia es justicia. Sus estándares son la perfección. Dios no lo ha reducido para que podamos superarlo. Y como creyente en Cristo, creo que esto puede ayudarnos a no tomar el pecado a la ligera. Pero el otro lado, por supuesto, es cuando somos convencidos de ese pecado, para reconocer que hay una salida, que hay perdón, y luego está la gracia de aprender de nuestros errores y seguir adelante. Así que ese es el punto clave aquí. Es, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es redención y perdón del pecado, es apartarse del mal. Son esas dos cosas y Dios nos da la gracia.
Así que no es una cuestión de compromiso y permitir un poco de pecado, un poco de estándares reducidos aquí. Más bien se trata de ser 100% verdad y 100% gracia, y solo Dios puede ayudarnos. Es el Dios vivo. Sin una relación con el Dios vivo, esto no se puede lograr. El otro pequeño punto que quería plantear aquí, para que sea práctico para nosotros, es que el mensaje del Evangelio, esta misericordia y verdad uniéndose, el ser perdonado a través de la redención de Jesucristo, no es solo Dios sintiéndose benevolente un día. No es como si Él hubiera querido maldecirnos y luego se despertó un día de buen humor y se sintió benévolo y dijo, está bien, general, te voy a perdonar. Lo expreso de manera extrema solo para enfatizar cuán erróneo es ese tipo de pensamiento. Y si no tenemos cuidado, podemos empezar a pensar que Dios es un poco así, que Él es simplemente bueno en general, que si así lo sentimos, Él nos perdonará. Pero no, esta es una verdad que es una verdad eterna. Y he estado leyendo Hebreos recientemente y los animo a que lo hagan, porque el escritor de Hebreos realmente pasa la gran mayoría de esta carta bastante larga, explicando cómo Jesucristo es realmente el cumplimiento de todo lo que teníamos en ese pacto anterior, ese antiguo pacto. No es un sentimiento general, aleatorio y benévolo. Miras a Abraham y Dios tenía un pacto con Abraham, que dijo que Él nunca iba a romper, que Él iba a bendecir a sus descendientes. Vemos cómo Jesucristo es en realidad la simiente de Abraham, y a través de la fe en Él podemos heredar esas bendiciones. Vemos cómo había un sacrificio por el pecado dado por el sumo sacerdote una vez al año. Leemos cómo Jesús era el sumo sacerdote supremo porque no tenía pecado, no tenía por qué seguir ofreciendo sacrificios. Lo hizo de una vez por todas. Va más allá. Él fue el sacrificio. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es que hay un plan de salvación. Dios tenía un plan de salvación. Jesús es la verdad. Y la gracia de Dios no es solo una benevolencia general de un Dios amoroso. Está conectado a un plan, un pacto de salvación. Y solo quiero llegar a una conclusión leyendo esta escritura. Hebreos capítulo 8. En realidad está citando el Antiguo Testamento, pero está hablando del nuevo pacto. Voy a leer desde la mitad del versículo 8. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y eso me parece muy interesante realmente. El antiguo pacto, no lo pintemos tan mal, fue una buena cosa, pero la gente no pudo continuar en él. Y a lo largo del nuevo pacto, muy a menudo en Hebreos y en las otras cartas, el aliento es que tenemos que continuar en él. La diferencia es que tenemos la gracia de continuar en él. Y sigamos leyendo para ver cómo podemos continuar en él. Entonces, ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora aquí tenemos nuevamente la promesa del Evangelio. Pero, ¿cuál es la gran diferencia aquí, digamos, del nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Me encanta eso. Como cristiano, alguien que ha creído por fe en este nuevo pacto, desde el más pequeño hasta el más grande, es el privilegio de conocer al Dios vivo, de tener la ley de Dios, la verdad de Dios, escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y déjame decirte que esa es la única manera que podemos vivir en cualquier forma cercana a la que vivió Jesús. Si la ley no está escrita en el corazón, entonces no sabes si estar lleno de verdad o lleno de gracia. Ya sabes, para usar ese ejemplo, si la ley solo está escrita en un libro, tienes que intentar resolver si este es el camino correcto o aquel es el camino correcto, y eso parece tan lógico como eso. Pero si la ley está en tu corazón, hay algo de la naturaleza de Dios que está escrita allí, para que respondas como respondería Jesús, tú y yo, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo está escrita esta ley en nuestros corazones y en nuestras mentes? Bueno, es obra del Espíritu Santo, pero Él tiene que trabajar con la palabra, y esa es la palabra de Dios. A través de la meditación en la palabra de Dios, a través de la oración en la palabra de Dios, Dios puede escribirlo sobrenaturalmente, no solo aquí arriba, sino aquí en nuestros corazones. Esta es la transformación que estamos buscando. Y volviendo al primer versículo que leí en Proverbios, donde hablamos de por el temor del Señor nos apartamos del mal. Qué maravillosa descripción del temor del Señor es tener la palabra de Dios escrita en nuestro corazón y escrita en nuestra mente. El temor del Señor es la conciencia de la presencia de Cristo en cada momento. Seamos conscientes de la presencia de Cristo en cada situación, porque el diablo usará nuestra situación, ya sea una pesadilla, ya sea una enfermedad, una decepción, ya sea lo que alguien nos dice, lo que sea. El diablo usará nuestra situación como carnada para atraparnos y hacernos pecar, olvidando que somos cristianos. Y cuando digo olvidar que somos cristianos, no quiero decir que si alguien viniera con un cuestionario diciendo ¿eres cristiano?, olvidarías la respuesta. Lo que quiero decir es olvidar, no tener esa ley escrita en nuestro corazón. Es un recuerdo y no está ahí en el calor de la situación. En el calor de la situación actuamos como si no fuéramos cristianos porque ha llegado una pesadilla, un desafío, ha llegado una lucha, una enfermedad, sea lo que sea. Necesitamos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Necesitamos ser conscientes de la presencia de Cristo. Y como solía decir el profeta T.B. Joshua, debemos ser conscientes de nuestra fe en medio de nuestros desafíos. Y este es un pensamiento muy simple para terminar el mensaje de hoy. Creo que la mayoría de las veces lo que necesitamos no es un entendimiento mucho más profundo y mucho más conocimiento. Todo esto puede ser muy útil a medida que crecemos como cristianos, pero necesitamos ser más consistentes para que cuando llegue el desafío no perdamos esa conciencia, que permaneceremos conscientes de nuestra fe, que sigamos conscientes de las verdades muy simples que hemos estado explicando hoy. Quiero que ores para que Dios te dé la gracia de permanecer consciente de tu fe en medio de las pruebas, dificultades y situaciones. Así que oren después de mí. Oh Señor Jesucristo, hazme consciente de mi fe en medio de mis situaciones difíciles, en medio de mis pruebas, en medio de mis decepciones,
Señor Jesucristo, dame la gracia de permanecer consciente de tu presencia, consciente de mi fe en cada situación. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, Jesucristo. Y hay poder disponible para cumplir esa oración. Esta no es una oración vacía. El resultado del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo fue el derramamiento del Espíritu Santo. Dios está vivo, Él está aquí, Él está allí para ayudarte. Invócalo y estarás consciente de su presencia por su gracia.